Pisos, techos y paredes, nivelando las brechas de género en la Administración Pública de Jalisco. En este podcast analizaremos la existencia e implicaciones de los pisos pegajosos, los techos y paredes de cristal a los que se enfrentan las mujeres en la Administración Pública de Jalisco, a la voz de los expertos en la materia. Buenas tardes, muchas gracias por tomarme en cuenta para este estudio que analiza, entre otras cosas, el papel de las mujeres en la administración pública. Precisamente yo soy estudiosa de esas áreas. Eh, Soy politóloga, estudié ciencia política y administración pública en la UNAM. Soy profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara. Estoy en el Sistema Nacional de Investigadores también desde hace ya bastantes años y actualmente soy integrante del Comité de Participación Social. Entonces, desde mis distintos frentes, el académico, el de la administración pública y por supuesto el personal, pues estoy involucrada de alguna manera en el tema que ustedes están investigando. Pues muchísimas gracias, doctora García, por estar por acá. Y bueno, pues si gustas, voy iniciando las preguntas, las que te hicimos llegar. Bueno, pues en primer lugar, ¿cuál es el valor de la administración pública? Pues mira, fundamentalmente la administración pública es una herramienta para justamente pensar de manera muy, muy operativa y muy aplicada cómo se deben distribuir, cómo se deben diseñar, cómo se deben asignar los recursos públicos en un sentido amplio y en un sentido general, ¿no? Es decir, cómo los gobiernos deben concretar una de las funciones más importantes, que es justamente la de asignación y distribución de los recursos públicos. Esto suena como muy abstracto, pero sin embargo, esa es una de las funciones principales de los gobiernos, ser como una especie de planeador, de administrador, que distribuye los recursos con muchísimos objetivos, no solo con un objetivo, ¿no? Es decir, no solo es pensar, por ejemplo, en una distribución basada en un criterio económico o basada en un criterio ideológico o religioso o político, ¿no? La administración pública justamente tiene que entender y tiene que tener las herramientas necesarias para comprender los valores de una sociedad y a partir de los valores y la complejidad de una sociedad proponer modelos de asignación y distribución de los recursos públicos. Entonces, bueno, ese es el valor y creo que si partimos de esa definición para entender dónde han estado las mujeres en esa función de la administración pública, pues es un punto de partida muy claro. Sí, claro, totalmente. Y bueno, haciendo como un poco, uniendo, pues es con lo que cierras, pues esta pregunta y la segunda, también quisiera preguntarte, si tú consideras que la administración pública es un reflejo de nuestra sociedad, ¿en qué sentido? Si, pues justo, o sea, como la participación política de las mujeres y como que las mujeres ocupemos pues cargos de poder se ve reflejado dentro de la administración pública, ¿no? La administración pública es una disciplina relativamente reciente. Digamos, es una disciplina de finales del siglo XIX, principios del XX, ¿no? Pero o sea, a pesar de que es una disciplina muy joven, ¿no? Relativamente joven, es una disciplina que para mi gusto, lo que hizo fue como reforzar paradigmas de un sistema patriarcal. ¿En qué sentido? Porque prácticamente la disciplina nace dominada por los hombres y insisto, con una perspectiva como muy sesgada de un gobierno, sí como administrador, ¿no? Pero con un concepto de la administración que se basa solo en la perspectiva del rol que le corresponde a los hombres,
porque ni siquiera puedo decir que es un concepto neutral. Me parece que no es un concepto neutral, ¿no? Sino las actividades que se describen, que integran a la administración pública, no están pensados, por ejemplo, para nada en el cuidado doméstico o en las actividades domésticas. A ese punto quería llegar, ¿no? La teoría de la administración pública, así como un todo, al contrario, es opuesta a lo doméstico, porque es una teoría que piensa en el Estado, que piensa en el espacio público, pero en un espacio público desde lo masculino, ¿no? Y que de alguna manera, sobre todo al principio, sobre todo los primeros trabajos de administración pública, cuando plantean el tema de problemas públicos, el problema de actividades especializadas para esto que yo decía al principio, de proporcionar bienes y servicios públicos, para nada están pensando en una diferenciación hombre-mujer, ¿no? O insisto, en que hay elementos del espacio privado que inciden en el espacio público. No sé si ya me extendí demasiado. No, para Pero nada. me parece que la disciplina sí tiene ese desarrollo así muy, y que además es el desarrollo de otras disciplinas, ¿no? De la economía, la sociología, en fin, otras, pensando sobre todo en mediados del siglo XX. Por ejemplo, en la sociología se propone el concepto de clase social, pero no hay una diferenciación de roles en las clases sociales por género, ¿no? Lo mismo en el estudio de la administración pública, o sea, son como las grandes estructuras, el gobierno, la administración, la burocracia, pero ninguno de estos conceptos permea una diferenciación de género. Entonces, yo lo que te diría es que desde su origen la administración pública siempre tuvo este sesgo. Claro. Y bueno, pues justo se vincula también con la tercera pregunta, ¿no? O sea, que creo que la respondes un poco con esta intervención, que sería como, si consideras que permanece una división en la administración pública basada como en condicionantes de género, que bueno, pues ya nos adelantabas, pues un poquito que sí, pero no sé si quisieras también como profundizar en esta cuestión en Pues mira, específico. ya después las cosas cambiaron, o sea, han ido cambiando paulatinamente, ¿no? Pero han ido cambiando paulatinamente, y creo que más, fíjate, más como una reflexión que emanara propiamente de la disciplina. Creo que es una adaptación de la teoría de la administración pública a la evolución que va teniendo la perspectiva de género, sobre todo en los organismos internacionales. No sé si soy clara. O sea, la administración pública se nutre, por un lado, de la evolución de las teorías feministas y de los movimientos feministas de los años 50, 60 y 70, y en lo operativo, en lo práctico, se van haciendo estudios, por ejemplo, para medir el impacto que tiene determinada política entre hombres y mujeres, o determinadas características de la población entre hombres y mujeres, pero más me parece a mí que es como una reacción o una adaptación a otros procesos que se dan en otros ámbitos, ¿no? Te decía yo, por ejemplo, en la teoría feminista o en los movimientos sociales, y que, por ejemplo, organismos internacionales como la ONU, ¿no? Como la Organización de las Naciones Unidas para las Mujeres, ONU Women, y otras organizaciones empiezan a establecer recomendaciones para ir modificando las características de los gobiernos en cuanto a su composición de género y el tipo de políticas públicas y de intervenciones que van diseñando los gobiernos, ¿no? Que también aquí hay que decir que son dos procesos bien diferentes. O sea, en la administración pública una cosa es es modificar la composición en la toma de decisiones y en general en la administración pública como un todo. Ese es un proceso
muy largo y es un proceso que implica muchas transformaciones a nivel organizacional. Y la otra gran vertiente, pues es la de propiamente de política pública, ¿no? Claro. Y entonces creo que en general la disciplina se fue adaptando y yo no siento que haya sido tan propositiva. Creo que sí se adaptó, pero creo que se quedó corta a la hora de proponer diseños, mecanismos, herramientas, etcétera. Ok, y corta como más o menos en qué sentido, o sea, de qué otra forma pudo, o qué es lo que se pudo haber propuesto, por ejemplo. A mí me parece que, por ejemplo, se pudieron haber propuesto mecanismos y lineamientos muy concretos para introducir la perspectiva de género. Te insisto, por ejemplo, en el diseño de perfiles de ingreso a la administración pública, Ok. ¿no? En el cumplimiento de la paridad en la administración pública, o sea, lo pudimos saber, estos procesos que, por ejemplo, en México apenas estamos viviendo, ¿no? Si Claro, hubieran claro. sido posicionados fuertemente, no solo por las teorías feministas, sino por las teorías de los gobiernos o las teorías que estaban en boga en los años 70, 80, pues nos hubiéramos ahorrado 20 años de si era o no deseable, de si era políticamente o no correcto, de cuál es la pertinencia, ¿no? O sea, parece absurdo que todavía en pleno siglo XXI alguien pregunte cuál es la pertinencia de tener la perspectiva de género en la Claro, administración. totalmente. Creo que nos hubiéramos ahorrado un par de años o de décadas en eso. Claro, sí, la verdad pues sí, muy cierto lo que mencionas, ¿no? O sea, al final de cuentas es algo que apenas estamos, pues sí, empezando a ver, a vivir en México y pues sí, si se hubieran como impulsado más desde hace algunos años, pues ahorita estaríamos en otros asuntos, ¿no? Y avanzando todavía más. Claro. Sí. Y bueno, a raíz de esto también quisiera preguntarte, pues, ¿qué impacto tienen pues, las desigualdades de género internas en la administración pública, en tanto los resultados como en las formas de actuar del gobierno? Pues mira, hablando de la organización propiamente del gobierno, pues hay una diferenciación de capacidades y ustedes mismos digo, y aquí a lo mejor voy a ser reiterativa con las preguntas que ustedes hicieron después en el cuestionario, ¿no? Sí, Pero digamos, adelante. el hecho de normalizar que no había mujeres en la administración pública, ¿no? Claro. O que las mujeres no tenían la capacidad para tomar decisiones. Y regreso al punto de partida de la entrevista. Si asumimos que la administración pública, entre otras formas, o entre otras cosas, es una herramienta para el gobierno, para su organización y para la asignación de bienes y recursos públicos, lo que fue pasando, digamos, con el sostener estas desigualdades, pues tuvo estas dos implicaciones, ¿no? Por un lado, tienes una administración pública donde las mujeres están subrepresentadas y donde en términos de resultados de política pública o de resultados del gobierno, pues los resultados del gobierno no alcanzan a cubrir las demandas de la población de mujeres, ¿no? De mujeres o de niñas. Claro. Entonces, al final del día lo que tienes es la integración de un cuerpo que toma decisiones o una organización que toma decisiones y asigna recursos, pero que no lo hace de manera equitativa ni igualitaria. Ok. Sí, claro, y justo ahí se ve pues todavía más todas estas divisiones y pues sí, como es el sistema patriarcal, ¿no? La existencia de este sistema. Y bueno, pues, ¿cuáles son las acciones afirmativas que pues se implementan para controlar justo estas desigualdades de género pues en la administración pública? Bueno, en el caso, por ejemplo, de México, pues tuvimos que tener una ley especial, ¿no? Tuvimos que tener una ley general para la igualdad entre los hombres y las mujeres.
Y digamos, a nivel internacional, pues hay una serie de recomendaciones del Comité de la CEDAW justamente para promover la paridad, ¿no? Entonces, digamos, un primer mecanismo es eso, constitucionalizar, ¿no? O establecer los lineamientos, establecer en la Carta Magna que se deben adoptar acciones afirmativas en la administración pública para compensar las diferencias entre, entre las mujeres y los hombres, ¿no? Entonces, esa es es un primer marco, ¿no? Que también puede suceder en otros grupos con desventaja, pero digamos en el caso de las mujeres, pues tuvo que aprobarse esta legislación, ¿no? Ahora, o sea, concretamente, qué tipos de acciones afirmativas? Por ejemplo, unas fueron las cuotas, ¿no? Que se establecieran porcentajes mínimos de representación o de participación de las mujeres, ¿sí? Y ahora, por ejemplo, el criterio de paridad, pues ya habla más bien de que en la integración de ciertos organismos tiene que estar un 50 y un 50% de hombres, ¿no? Pero digamos, también otras acciones afirmativas, ¿no? Por ejemplo, que cuando sale una convocatoria para ocupar un cargo público, se hagan, por ejemplo, convocatorias solamente para mujeres o solamente para hombres, tomando en consideración esta diferenciación de circunstancias que tienen los hombres y las mujeres, ¿no? Otra cosa es, por ejemplo, transversalizar la perspectiva de género, es otra herramienta, y esta transversalización lo que supone es que, digo que a mí me gusta más este enfoque de transversalización, ¿no? Porque básicamente este enfoque de transversalización lo que está señalando es que hay varias áreas o muchas áreas de la administración pública, incluidos tanto las instituciones como los programas, que son transversales a las brechas, sobre todo que hay entre hombres y mujeres, ¿no? Claro. Y entonces a partir de este concepto de brechas se diseñan diferentes y muy específicas acciones en determinadas áreas, ¿no? Por ejemplo, en salud, en educación, en economía, ¿sí? Pero insisto también en la toma de decisiones, ¿no? Entonces creo que, digo, por señalar algunas, me parece a mí que, por ejemplo, el enfoque de transversalidad, que por ejemplo se traduce también en la elaboración de muchos planes de desarrollo o de políticas, pues es una importante. Los presupuestos con perspectiva de género es otra herramienta, ¿no? Entonces creo que hemos ido construyendo más herramientas para disminuir esta desigualdad. Claro, y ¿cuáles identificas tú que sean las ventajas y las desventajas de las acciones afirmativas impulsadas para nivelar pues estas desigualdades de género dentro de la administración pública? Pues mira, yo creo que las ventajas, o sea, si lo pones en una balanza, creo que son más las ventajas que las desventajas, claro, ¿no? Las ventajas es que visibilizas primero que las condiciones de los hombres y las mujeres son diferentes y que por lo tanto se necesitan acciones específicas para cada uno de ellos. Eso no quiere decir que no sean iguales ante la ley o que no tengan los mismos derechos, pero lo que está señalando o lo que está enfatizando es que sus condiciones y sus circunstancias son completamente diferentes y los está visibilizando, ¿no? Y, o sea, esa me parece que es así como la primera. La segunda cosa es, entonces, aceptando que son diferentes y sobre todo haciéndolas visibles, pues hay que pensar de manera específica. Entonces, eso te pone en un nivel en que la planeación, la administración y la evaluación de estas acciones también tiene que ser diferenciada, ¿sí? O sea, si quieres realmente tener resultados de política pública, pues tienes que focalizar, por ejemplo, ¿no? Si quieres resolver problemas de política pública, pues tienes que
que focalizar. O sea, y otra vez, si lo ponemos en términos de bienes y recursos públicos, pues tienes que asignar y distribuir bienes y servicios públicos de manera diferenciada. Y me parece que en ese sentido, por ejemplo, una ventaja es que esto ha hecho también que la administración pública se vaya especializando cada vez más. Digamos, el tema de género es uno, pero hay muchos otros, ¿no? También están la población indígena y otras, ¿no? Claro, Pero totalmente. sí ha hecho que se profesionalice se diferencie, ¿no? ¿Qué es lo negativo? Me parece que por la parte negativa, creo que no han venido siempre acompañadas de un proceso de sensibilización. Entonces, por ejemplo, muchas veces se aprueba un lineamiento de paridad, ¿no? En una ley electoral o cosas así, pero no se visibiliza todo lo que hay atrás. O sea, parece como una especie de imposición, ¿no? Y a veces la sensibilización no ha sido lo suficientemente clara o lo suficientemente eficaz para, para que se entienda por qué se necesita esa acción afirmativa, ¿no? Y en el largo plazo, digamos, en el horizonte de largo plazo, pues creo que las medidas afirmativas también han tenido como un efecto perverso de no terminar de resolver ciertos problemas de fondo, sino más bien de paliarlos, ¿no? Yo siempre pongo con mis alumnos el ejemplo de por qué tenemos que tener camiones especiales, por qué tenemos que tener camiones rosas o señalizaciones especiales para proteger a las mujeres cuando el problema no son las mujeres, ¿no? O sea, el problema es la violencia, el problema es el acoso, el problema es esta impunidad que hay en las instituciones. ¿Ah? Entonces, una acción afirmativa, pues sí, a lo mejor es pintar un camión de rosa y que solo se suban las mujeres, ¿no? Pero en el largo plazo no terminas de resolver problemas estructurales más de fondo. Y creo que esa es la principal desventaja de las acciones afirmativas. Claro. Bueno, pues también para hacer como una pequeña, como comentario, bueno, pues el proyecto que estamos elaborando, pues contempla 3 conceptos clave para el análisis y el entendimiento de la problemática de desigualdad de género en la administración pública de Jalisco. Los términos son pisos pegajosos, paredes de cristal y techos de cristal. En este sentido, pues nos interesa conocer cuál es tu opinión al respecto de estos conceptos con la finalidad de comprender las particularidades del problema y para recomendar propuestas de intervención para su atención. Y bueno, pues, ¿de qué forma se podría observar la existencia de alguna de estas 3 formas de desigualdad? Las repito, los pisos pegajosos, las paredes de cristal y los techos de cristal dentro de la administración pública en Jalisco. Bueno, mira, por ejemplo, hablando propiamente de los pisos pegajosos, yo creo que quizás esta es una de las áreas donde menos se ha intervenido y donde más se necesita, ¿no? O sea, y digamos, no estoy diciendo que ya en las otras estamos bien, o sea, no estoy diciendo que ya rompimos los techos de cristal, ¿ok? Pero esta área, la de los pisos pegajosos, es decir, de estas circunstancias que de alguna manera perpetúan el hecho de que las mujeres no puedan acceder a mejores puestos en la administración pública, a mejores salarios en la administración pública o mejores condiciones laborales dentro de la administración pública, me parece que sí es muy, pues es muy grave, ¿no? Y es muy grave incluso que no se haya hecho absolutamente nada, ni siquiera un diagnóstico, ni siquiera tenemos yo no conozco un diagnóstico, no sé si ustedes lo van a hacer o si ustedes conozcan que haya pero yo no he visto un diagnóstico que mida este fenómeno, por ejemplo, en la administración pública en Jalisco, ¿no? Donde por supuesto que las mujeres
sin mal no recuerdo, cerca del 52% de las personas en la administración pública en Jalisco son mujeres, ¿no? Es decir, es poquito más de la mitad las que trabaja en la administración pública, pero cuando tú ves las brechas salariales, pues son brutales cuando ya los segmentas por los niveles jerárquicos de la administración pública, ¿no? Claro. Esa es una. Pero de origen, por ejemplo, y por eso te digo, las mujeres difícilmente acceden a programas de capacitación suficientes y modernos. No me refiero a un curso de Excel, ¿no? O no me refiero a un curso de ortografía o a un curso de ortografía o de oratoria, ¿no? Sino a un curso en serio de liderazgo o a un curso de una materia muy especializada. O sea, las mujeres que están en los puestos de mandos altos llegaron ya de alguna manera con cierta formación, ¿no? Cosa que no pasa necesariamente en los hombres. Entonces, yo creo que, por ejemplo, necesitaríamos revisar cuáles son las circunstancias familiares, sobre todo de las mujeres que están en la administración pública y que están como en estos segmentos más operativos o en estos niveles más bajos, y ver por qué se quedan, por qué se quedan ahí, ¿no? O sea, por qué no pueden ascender y no pueden ascender, pues porque para empezar las cargas laborales no son compatibles con sus horarios familiares, porque, digo, no sé, estoy especulando, porque a lo mejor viven en zonas mucho más a las orillas de la zona metropolitana, en fin, ¿no? Entonces, creo que sí tendríamos que hacer ahí un diagnóstico y te digo, a mí me parece que esa tendría que ser como una de las principales líneas de intervención, ahorita que tú estabas diciendo, de proponer soluciones. En realidad tendríamos que medir eso y nos vamos a encontrar con datos muy feos, ¿no? O sea, de mujeres que se quedan por sueldos de 7,000, 6,000 pesos, 8,000 pesos, y que además, una vez que realizan una jornada por ese salario de las 9 a las 4 o a las 5 de la tarde, tienen que llegar a su casa y hacer labores domésticas y encargarse del cuidado de sus hijos y están trabajando otras 5 o 6 horas adicionales a la jornada laboral, ¿no? Entonces, y no hemos medido el impacto de eso en ellas y, por ejemplo, en el desempeño escolar de sus hijos, ¿no? O en la nutrición de sus hijos, en la calidad de vida de sus hijos. Entonces, me parece, insisto, que esta sería el área en la que más tendríamos que poner atención. Ahora, con respecto a las paredes de cristal, digamos, esta baja participación de las mujeres en ciertos sectores, pues creo que también es bien claro, ¿no? Yo lo he analizado, por ejemplo, en la integración de los congresos en Jalisco y en la Cámara de Diputados. Y, por ejemplo, las mujeres, pues no están en economía, no están en hacienda, están en educación, en cultura, ¿no? En el DIF. Y entonces esta pues segregación de las mujeres en la toma de decisiones es bien clave, ¿no? O sea, la legislatura pasada, por ejemplo, teníamos puras mujeres en la presidencia de la legislatura, pero fue así una cosa única y fortuita y no sabemos si se vaya a repetir, ¿no? O sea, no es algo permanente, pues, ¿no? Y si tú ves también la integración, por ejemplo, del gabinete, ¿no? De Enrique Alfaro, que aunque habla mucho también de la equidad y la igualdad de género, pues no hay mujeres en puestos clave, ¿no? Entonces, digo, aquí también tendríamos que intervenir, pero me parece que es más importante mejorar las condiciones laborales y mejorar la generación de capacidades profesionales en las mujeres para poder romper las paredes y los techos de cristal. Si no, creo que no lo vamos a lograr o que nos vamos a tardar más tiempo. Sí, la verdad, digo, esto creo que sí nos da muchísimas pistas, nada más como comentario al margen, justo para la investigación que estamos
realizando. Justo es pues una medición de pisos pegajosos, paredes de cristal y techos de cristal en la Administración Pública de Jalisco, que justo pues preguntabas más o menos si sí vamos a hacer eso o no. Pues sí, estamos trabajando precisamente para poder descubrir pues más o menos cómo se ve pues la cuestión de los pisos pegajosos en la administración pública, ¿no? Que también identifiquemos que es algo que no, pues no se le pone nada de atención o muy poca y toda la atención está como en los techos de cristal. Entonces, sí, pues muchas. Ellas de entrada tienen doble jornada laboral. Claro. O sea, la de su casa y la del gobierno. Pero salarialmente no se compensa. Y además de que no se compensa, tiene impactos en sus hijos. Y todo eso no lo hemos medido. Claro. ¿No? O sea, todo eso no lo hemos medido. O sea, ¿qué tanto realmente afecta esa doble jornada a los hijos en el rendimiento escolar, en la nutrición, en general en la calidad de vida, ¿no? De ciertos sectores de la población con cierto nivel de ingresos que hacen cierto tipo de actividades profesionales? Claro. Claro, totalmente. Y bueno, creo que esto pues más o menos ya pues respondió, por ejemplo, la pregunta 8, ¿no? Que es justo como consideras que en la Administración Pública de Jalisco existen pisos pegajosos y sí, pues cómo se materializa esto, cómo afecta a las mujeres. Pero pues sí, creo que ya se respondió. Entonces pasaría a la pregunta 9, que sería, pues, ¿cuáles son las condicionantes que llevan a que la Administración Pública de Jalisco cuente con estos pisos pegajosos? Nos mencionabas ya, pues, toda esta cuestión como de la capacitación y demás, pero no sé si identifiques otras condicionantes. Pues mira, yo creo que, o sea, hay muchas, ¿no? Una, pues obviamente es la cultura política del Estado. O sea, pero es como decir eso es como decir todo y nada, digamos, es una cultura política muy, muy patriarcal, donde, por ejemplo, el reclutamiento, si tú te vas a la historia de los partidos políticos en Jalisco, la manera de reclutar a las mujeres para la participación política eran las familias, ¿no? Claro. Entonces, o sea, eran las hijas, las nietas, ¿no? Y digo, yo que lo veo desde fuera un poco como no originaria de Jalisco, a mí me sorprende mucho cómo son las relaciones familiares y políticas en el Estado, ¿no? Entonces, claro, eso fue legitimando ciertos status quo, ¿no? Porque eres la hija de fulano de tal o la prima de fulano de tal, y entonces fulano de tal sí puede ser presidente municipal o sí puede ser gobernador o sí puede ser diputado, ¿no? Pero tú como eres su prima y como te vas a casar y tal, pues pues sí puedes estar aquí en el partido, pero no vas a tener un cargo tan fuerte como esos, ¿no? Digo que ya se ha ido rompiendo y tú lo ves en partidos nuevos, pero creo que aún así sigue todavía estando ese tema, ¿no? Dos, pues en general en Jalisco, fuera y dentro de la administración pública, o sea, las mujeres son el grupo laboralmente más desventajado, ¿no? Más, o sea, en el sector informal y en el sector formal son otra vez las que tienen menos salario, ¿no? Entonces me parece que ese tipo de cosas van a perpetuar de alguna manera esto, ¿no? De los pisos pegajosos. Claro. Sí, totalmente. Y digo, yo sí soy originaria y creo que sí es algo que nos hace falta como reflexionar, ¿no? No, digo, y decíamos pues, los niveles educativos. Claro. ¿No? Menos mujeres las que llegan a la universidad, son menos las mujeres que estudian una maestría o un posgrado, o que hacen o sea, cursos de capacitación realmente profesionalizantes, ¿no? Claro. Sí, totalmente. Y bueno, pues ahora pasando a las paredes de cristal, también nos adelantabas que sí consideras pues que
existen pues estas barreras, ¿no? Para las mujeres y que se materializa, por ejemplo, en la falta de mujeres en puestos clave para la toma Pues de mira, lo de las decisiones. paredes de cristal, lo de las paredes de cristal, creo que otra vez es resultado otra vez de lo mismo, de esta falta o de esta desventaja, de esta brecha, para hablar en términos de género, entre hombres y mujeres en lo educativo y en términos de sus capacidades laborales, ¿no? Claro. Y eso se refuerza justamente cuando llegan al mercado laboral o cuando entran a la administración pública, y entonces hay muchos empleos para los que no va a haber un lugar para ellas, ¿no? O para los que difícilmente va a haber un lugar para ellas. Creo que esto se ha ido disminuyendo y hay más espacios técnicos para las mujeres, pero no necesariamente a nivel directivo, ¿no? Sí a nivel operativo, sí a nivel consultivo, pero no a nivel operativo. Sí, y bueno, pues, ¿cuáles serían como estas condicionantes, además, como, por ejemplo, la cuestión educativa que mencionabas ahorita, pues que llevan a que existan estas paredes de cristal dentro de la administración pública? Pues, pues yo creo que siguen siendo los estereotipos y los prejuicios, ¿no? Y es que digo, y te pongo un ejemplo, está Marisa Lazo como una gran empresaria de, de, de Marisa y todas estas empresas que ha hecho, y por otro lado está Javier Orendain, ¿no? Que los dos son tipazos, me caen súper bien, son buenísimas personas, bien intencionados y bien aportadores, pero ve el nivel de toma de decisiones que tiene Javier Orendain y ve el nivel de toma de decisiones que tiene María Luisa. Siempre o sea, insisto, ella siempre está ahí, pero de manera consultiva, ¿no? Claro. Y el otro sí está como en la parte táctica y en el cabildeo, ¿no? Entonces son los prejuicios y es la reproducción de estereotipos, y para nada estoy disminuyendo la trayectoria de María Luisa ni lo que María Luisa hace por las mujeres, ¿no? En el gremio de las empresarias, por ejemplo, pues ella es súper reconocida y es súper propositiva, ¿no? Pero de alguna manera la sociedad seguimos legitimando que pasen esas cosas, ¿no? Entonces yo fundamentalmente sí creo que son los estereotipos, sobre todo en Jalisco, ¿no? Claro, claro, totalmente. Y bueno, ahora pasando a los techos de cristal, también ya nos adelantabas que sí consideras pues que existen todavía pues estas barreras, ¿no? Pero ¿de qué forma se materializan o cómo es que afectan a las mujeres la existencia de estos techos de cristal? O sea, lo primero es lo que decíamos, hay muy pocas mujeres en los cargos directivos, no me acuerdo el dato ahora, en los cargos directivos de las mujeres en Jalisco, ¿no? O sea, no me acuerdo si es como del 12% o una cosa así, pero es muy poquito. Les cuesta mucho más trabajo llegar, y muchas de ellas incluso tienen que masculinizarse, es decir, tienen que adoptar roles o estereotipos masculinos, ¿no? Y con esto me refiero a que a lo mejor tienen que ser mujeres que tienen así un carácter, que se note que, de comillas, que hay carácter, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en la anterior presidenta municipal de Tlaquepaque, ¿no? Que era muy femenina en lo físico, en el aspecto físico, pero en el carácter era así. Tenía que tener el vozarrón y, y dominar discursivamente, ¿no? O sea, hay muchos estereotipos físicos y simbólicos que les exigen a las mujeres que llegan a estos cargos que no les exigen a los hombres, ¿no? Otra, por supuesto, está este estereotipo de que las mujeres que llegan a los techos de cristal o llegan a los puestos directivos altos no son corruptas, ¿no? Tienen que tener
un nivel de conocimiento mucho más alto que los hombres o niveles de experiencia mucho más alto que los hombres. Nosotros lo vimos, por ejemplo, con las magistradas. No, hombre, las magistradas les dan 2 veces la vuelta en currículum, en estudios, experiencia, sentencias y tal, a los hombres. Es decir, se les exige más a las mujeres para ocupar un mismo cargo en el Poder Judicial, por ejemplo, ¿no? Claro. Y en el caso, por ejemplo, de las legisladoras, pues se les exige, por ejemplo, también cierta apariencia, cierto carisma, ¿no? En fin, o sea, ellas, las que llegan a esos puestos, tienen que jugar con las reglas simbólicas de esos puestos, ¿no? En imagen, en afiliación ideológica, por ejemplo, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, muy pocas legisladoras transexuales o lesbianas o de la comunidad LGBT o queer. O sea, todavía no llegamos a ser una sociedad tan plural en su administración pública, ¿no? Y bueno, a lo mejor en el legislativo son un poquito más abiertos, pero en la administración pública estatal son mucho más cerrados, y en la municipal yo creo que todavía es más cerrado eso, ¿no? Y claro, cuando digo, también quisiera enfatizar eso, cuando bajas al ámbito municipal, la historia también es, creo yo, más marcada y más diferenciada la brecha entre hombres y mujeres. Sí, muchísimas Perdón, gracias. ya. No pasa nada. Y bueno, pues, ¿consideras que hay cuáles serían las condicionantes que justo llevan a que existan pues todos estos techos, ¿no? De cristal? Mencionabas ya algunas, pero sí Pues también. o sea, los estereotipos. Otra puede ser también la falta de movilización de las mismas mujeres, ¿no? Aunque ciertamente yo creo que sí hay muchas organizaciones de mujeres en Jalisco si lo comparamos con otros estados, y creo que están muy movilizadas, pero al final no, quizás no hay alianzas clave con los partidos políticos ganadores. Okay. Eso me parece que podría ir modificando la agenda. Es decir, a ver, tenemos figuras en la sociedad civil muy importantes de mujeres, que incluso yo te diría que hasta pueden formar masas críticas de mujeres, pero que necesitan hacer alianzas estratégicas con los partidos políticos o con los empresarios, ¿no? Yo te decía ahorita el caso de esta Mariana Lazo. O sea, quizás eso ha faltado, ¿no? O con la misma Universidad de Guadalajara o con ciertos grupos de la élite política. O sea, porque realmente sí hay mujeres muy, muy, muy capaces, muy comprometidas, con una trayectoria muy destacada en la administración pública y en las organizaciones de la sociedad civil, en la academia y en el sector empresarial, en el Estado, que perfectamente podrían ir incidiendo y transformando la agenda, ¿no? El problema es qué tan permeable es el sistema, ¿no? Y si realmente se pudieran concretar estas alianzas estratégicas, ¿no? Entonces, creo que a lo mejor esa podría ser otra vía, el fortalecer este tipo de alianzas, y que no nada más fueran para la foto, ¿no? Sino que realmente tuvieran consecuencias en términos de la integración de la administración pública y en términos de la agenda de política pública. Y bueno, pues ya para cerrar, tendría otras 2 preguntas. Bueno, pues esta exigencia por un mayor número de mujeres en la toma de decisiones y por la creación de más puestos especializados en género, ¿representa realmente un cambio hacia el logro de los derechos de las mujeres y la igualdad de género? ¿Por qué sí o por qué no? Mira, yo creo que sí se necesitan más mujeres, definitivamente, pero vuelvo al tema. O sea, necesitas más mujeres sensibilizadas, con conciencia de género, porque si no, no va a ser más que una representación numérica, ¿no? Y no va a ser esto que hablábamos de una representación sustantiva. Entonces, para mover la agenda y para mover las circunstancias necesitas una representación sustantiva.
Y la neta es que suena lugar común, pero no es lugar común, ni es algo que se pueda hacer de manera fácil. Yo lo estudié en mi tesis de maestría en la legislatura, por ejemplo, en la legislatura 57, que fue la legislatura de la transición en el 97 en la Cámara de Diputados. Ujú. Las cosas se movilizaron, por decirlo de la mejor manera, porque había un grupo de mujeres que estaba, o sea, que estaba sensibilizada con el tema de género, no porque entraran más diputadas, sino porque había un grupito de mujeres que fueron las que armaron alianzas con el PAN, con el PRI, con el PRD, y que pasaron, o sea, son los años de la creación del Instituto Nacional de las Mujeres, la creación de la reforma electoral para que los partidos políticos empiecen a integrar candidaturas de mujeres, ¿no? Y entonces no fue el número, sino fueron las personas quienes estaban ahí. Y yo te diría incluso, no solo las mujeres, también los hombres, porque los hombres también tienen responsabilidad, ¿no? Entonces, Claro. para responder la pregunta, o sea, sí es bueno que haya más mujeres, pero no nada más es el número, sino construir una representación sustantiva, no sé si de puras mujeres o de hombres o mujeres, yo creo que lo ideal sería que fuera de hombres y mujeres, pero que realmente este mecanismo de representación planteara una agenda y fuera como definiendo targets o objetivos específicos en esa agenda, ¿no? Y a lo mejor esa gente ni siquiera son los partidos, a lo mejor son los empresarios, o a lo mejor son las organizaciones de la sociedad civil, o son las universidades, o son todos, no sé, pero así nada más cuantitativamente creo que no va a mejorar la cosa. Claro, totalmente. Totalmente de acuerdo. Y ahora sí, ya para finalizar, pues, ¿cuáles son las acciones afirmativas que faltan para controlar pues, las desigualdades de género dentro de la administración pública? ¿O cuáles son las que consideras tú que hacen falta? Algunas. Hay algunas que son acciones afirmativas y hay algunas que no lo son. O sea, Ok. que son transformaciones. A ver, en las acciones afirmativas, sin duda que se vayan definiendo más perfiles con perspectiva de género en los puestos de la administración pública, ¿no? Es decir, que se diseñen perfiles para los puestos de manera diferenciada y respondiendo a las circunstancias de las mujeres. Incluso hay algunos, digo, ya me estoy yendo muy lejos, pero hay algunas recomendaciones, por ejemplo, de la edad reproductiva de las mujeres, ¿no? Tomando en cuenta la edad reproductiva de las mujeres. Digo, eso no creo que lo veamos en México en el corto plazo, pero digamos, hay una serie de acciones que van por ahí, ¿no? Pero más allá de eso, creo que lo que se tiene que dar es certidumbre a las mujeres que ya están en la administración pública. O sea, certidumbre de que si concursas por un cargo, pues vas por mérito y capacidad, no por género, ¿no? Certidumbre, por ejemplo, de que no vas a tener acoso en la oficina, o sea, que nadie te va a pedir que te acuestes con alguien para que te den una dirección, ¿no? Claro. O que si lo hace, lo denuncies y haya una sanción. O sea, creo que más que las acciones afirmativas, lo que tendríamos en este momento es necesidad de garantías, de que se protejan garantías y se respeten garantías, ¿no? Claro. De acceso laboral, de desempeño laboral, de estabilidad laboral, ¿no? O sea, no te pueden correr por embarazarte, por ejemplo, ¿no? O no, o sea, yo creo que no debería ser, ¿no? O si estás, por ejemplo, después de los 50 años o en los 60 años, que a lo mejor intelectualmente estás en tu mejor momento, pero al mismo tiempo te viene la menopausia, tienes cambios hormonales y físicos, bueno, eso no debería ser una circunstancia para que te quedaras siempre a contestar el teléfono, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que deberían prevalecer las garantías que son en cualquier empleo y, y endurecer las sanciones para quienes cometen violencia política, para quienes cometen violencia sexual, todo tipo de violencia contra las mujeres. Claro. No, pues la verdad, muchísimas gracias, doctora
García, en serio nos das muchísimas pistas y pues sí, muchas respuestas. Incluso yo me voy con más preguntas para justo esta pues investigación. De verdad, muchísimas gracias por el espacio, por la apertura a darnos esta entrevista. Ya que esté el reporte, pues claro que te lo haremos llegar. Y de verdad, muchísimas gracias. Gracias. Yo creo que era la primera entrevista, a lo mejor por eso te di muchas ideas. Pero no, vas a ver que vamos a coincidir en muchas cosas, muchas compañeras. Así es. Sí, la verdad, sí, es la primera entrevista, pero de hecho muchas de las cosas pues que mencionaste sí las hemos como visto un poco acá en la investigación, ¿no? Tal vez de forma un poco más superficial o sin poderle como todavía poner ciertas palabras, pero creo que esto nos da muchísimas pistas para profundizar este estudio. De verdad, muchas gracias. Bueno, pues cuídense, hasta luego. Hasta luego, nos vemos. Este fue un podcast de Transversal Think Tank, financiado por el Consulado General de Estados Unidos en Guadalajara, y participaron Mariana Peregrina Espinosa de los Monteros en coordinación del proyecto e investigación, Francisco Caleb Pimienta González en investigación y visualización de datos, Mariana Peregrina Espinosa de los Monteros y Francisco Caleb Pimienta González como encargados de las preguntas de la entrevista, María Regina Bonilla Prieto y Salma Alal Vázquez en investigación, Montserrat Enríquez Mendoza y Ariadna Leñero Gómez en diseño y comunicación, y Claudia Angélica Ramírez Ramos en diseño web. Muchas gracias por escuchar. Para más información, síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como @transversal_t, en Instagram como Transversal Think Tank o en nuestro Facebook como Transversal.